buenas noches. Bueno, desde esta parte de donde estamos Bea y yo, les enviamos, bueno, nuestras mejores vibras. Felices de estar nuevamente juntos. Bea está por ahí, así es que ya la invito a Bea para que juntas les demos a ustedes la bienvenida. Y Bea, yo muy feliz de verlos hoy por aquí y de continuar en este nuevo espacio con esta información tan valiosa. Hola, corazón, ¿cómo estás? Muy bien, voy a poner esto así, ya está. Genial. Se te nota, se te ve muy bien, perfecto. Así es que juntas les damos la bienvenida a todos hoy. Sí, bienvenidos a todos y muchas gracias por conectarse y muchas gracias a ti por invitarme. Corazón, sí, es un programa de todos, es nuestro programa, es el de todos. Y tenemos hoy un tema, un temazo. Es un tema muy interesante, muy enriquecedor, muy bonito. Yo estoy fascinada con este tema y yo sé que a ti también tiene un arraigo especial. Y por eso estoy muy contenta de que empecemos este segundo programa con este tema tan importante. Sí, con el tema de recuperar esa sensación de seguridad que muchas veces sentimos que perdemos. Exacto. Y mira, y la palabra te lo dice todo al inicio, recuperar, eso es algo que tú ya tienes. Es decir, Bien no es visto. adquirir algo, sino que vas a recuperar algo que ya existe en ti y que por las circunstancias que vamos a ver a continuación, algo sucede y es por eso que esa sensación de seguridad ya lo está en ti. O bueno, Ujú, no está a la vista, pero en realidad estás todavía en ti. ujú. Sí, o sea, todo el mundo conocemos a una persona que es súper valiosa, que tiene una gran inteligencia, que es maravillosa, que tiene muchas cualidades, que incluso puede ser muy bella por fuera, pero que se siente completamente insegura y no para de autosabotearse, incluso se paraliza por el miedo. Eh, ¿Y por qué suele ser esto? exacto. Y diste en un punto clave, punto clave, Bea, porque la seguridad es la contraparte de la inseguridad, es lo que acabas de mencionar. Queremos recuperar la sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque existe algo que te, que te mantiene en un estado de temor, de miedo, de pánico. Entonces, es por eso que requerimos algo que nos devuelva esa seguridad que que alguna situación nos las ha quitado. Ujú, Entonces, y como tú mencionaste, el miedo, tiene un origen, ese miedo tiene una base, existe algo que origina o que destapa ese temor, esa duda, ese miedo, esa inseguridad, ¿no? Y eso es lo que queremos ver ahora, ¿no? ¿Qué es lo que no nos permite mantener esa sensación de seguridad en nosotros y cómo recuperarla y mantenerla con nosotros, ¿no? ujú. Exacto. Bueno, y todo realmente por qué parte, por las creencias, por las situaciones que nos han ido formando, en las que hemos ido creciendo y por eso hemos perdido nuestra seguridad. Aquí Romy me invitó a contar una experiencia propia que comenté en un directo que tuve el viernes, que le gustó y Romy, como es súper amorosa, súper cuidadosa, me dijo, oye, Bea, ¿te gustaría tal? Porque yo no quiero obligarte, porque es muy personal y yo, sin problema, ya está dicho, ya para afuera. Gracias que lo vas a compartir porque con ello vamos a poder trabajar todo lo que vamos a desarrollar hoy, todos juntos. Bien, bueno, pues nada, comienzo aquí a desnudar mi alma. Eh, pues el otro día hablamos, Ninita, Paola, Sil y yo, de las creencias, bueno, de las frases que nos habían condicionado nuestra vida. Y aquí yo hablé de dos frases. Una de ellas era una frase que me había dicho siempre mi madre y era, puedes hacerlo mejor o puedes más. ¿Qué pasaba? Cuando yo era pequeña, yo tenía bastante buenas notas
Y mis hermanos, pues no, no tanto. Y de hecho, mis hermanos suspendían. Entonces, mi madre se alegraba con ver sus notas y con que estuviese todo aprobado. Pero ¿qué pasaba? Yo llegaba a enseñar las notas y es que me acuerdo perfectamente que cuando nos las daban, otros niños, compañeros míos, me las veían y decían, ¡buah! Seguro que tus padres te van a felicitar, no sé qué, no sé cuánto. Y yo pensaba, sí, ya verás. Yo llegaba a mi casa, enseñaba las notas a mi madre y mi madre contaba los sobresalientes y luego el resto, excepto educación física, porque normalmente era un bien, un 6 y eso no le importaba, pero así era. Contaba el resto de notables y demás y decía, ¿y por qué esto no es sobresaliente? O puedes hacerlo mejor, Beatriz. En plan, era así como, bien, pero tal. Yo acababa llorando de la frustración. ¿Qué pasa? Esa niña integró en su ser que siempre tenía que hacer más, que no era suficiente lo que hacía. Y luego también, esto ya lo he comentado con mi madre y todo guay, que mientras que otros, por ejemplo mis hermanos, podían hacer lo suficiente, lo normal y tal, y estaba bien y se les podía querer por ello, yo me tenía que matar para que esa mujer, mi madre, me quisiese. Y claro, mi madre cuando yo le comenté esto, decía, pero ¿cómo era posible? En plan, ¿de verdad? ¿Entendiste eso? Y yo, pues sí, mamá. ¿Y qué pasa? Ahora, creciendo, bueno, ahora mismo no, porque ya está bastante trabajado, aunque sigo con ello, porque es algo muy integrado en mi ser. Yo siempre me he matado en todos los aspectos de mi vida, porque consideraba que lo que hacía no era suficiente, tanto en el trabajo como en las relaciones. Yo tengo que esforzarme para sentirme que me quieran, que estoy haciéndolo bien. Y eso es a raíz de esa creencia. Entonces, de hecho, no hace mucho cuando lo comenté a mi madre, me dijo, ¿entonces tú no te sientes suficiente? Y yo, pues a veces no. Y me dice, pero ¿cómo es posible? Porque claro, esta es otra. Luego en mi casa se me han puesto una serie de estándares como si fuese Dios, en el sentido de cuestión de académicamente, si hay que hacer cursitos y demás, Beatriz puede. Aunque se ponga con 20 cursos en no sé cuántas carreras, no, tú puedes siempre. Claro, sostener esas expectativas sobre mí era demasiado a veces. Y yo he tenido que aprender a liberarme en plan. Sí, puedes hacerlo todo, pero no es necesario que te mates. Tienes que también disfrutar la vida. Tienes que aprender a disfrutar todo lo que estás haciendo, todo lo que estás logrando y aprender a decirte es suficiente. Y también, por ejemplo, yo, esa herida de insuficiencia, ¿qué pasaba? Que yo terminaba de hacer el día y consideraba que no era suficiente todo lo que había hecho, que tenía que hacer más, porque claro, nunca, y a veces incluso yo planificaba mi día y me cabreaba porque todo lo que quería hacer no había horas suficientes en el día y entonces me sentía mal porque no podía hacer todo lo que quería y no me sentía suficiente con lo que hacía. Entonces, ¿qué pasa? Esa creencia de no soy suficiente formó una persona también insegura, que lo he tenido que trabajar y tuve que conquistar esa seguridad en mí. Luego iremos, a medida que comentemos todo el directo y el programa de hoy, cómo se ha ido haciendo. Ujú. Y luego está la otra creencia limitante, que es súper guay, que es, Beatriz, esta viene de mi padre, Beatriz, eres insoportable. Esto es muy guay. Eres insoportable. Hasta hace meses me la seguía diciendo, ¿eh? 31 años escuchando, eres insoportable. Pues ¿qué pasa? Que si a alguien le dicen, eres insoportable, va a sentir que en las relaciones, sobre todo, que es demasiado intensa, que a lo mejor es demasiado pasional y que quizás no la aguanten, no le soporten, y va a hacer de todo para quitar para que la otra persona, bueno, va a hacer de todo, primero, sin ser consciente para que la otra persona se vaya. ¿Por qué? Porque si tú has arraigado en tu ser, has integrado que no eres soportable, nadie se va a querer quedar contigo. Entonces, ya te digo que aunque se quieran quedar, tú les vas a obligar a irse. Porque esa era yo. Yo les obligaba de una forma u otra a que se vayan. O sea, aunque la persona me quisiese más que a nada, y os lo puedo jurar, que la verdad es que yo en general, en cuestión de relaciones, en cuestión de los hombres que he conocido, he tenido mucha suerte y me han querido muchísimo, pero sí, les he obligado a irse. Hasta no hace mucho. Pero, y lo admito. ¿Y por qué?
porque yo no me sentía que fuese soportable. Yo me sentía que era insoportable. De hecho, lo he dicho, hasta no hace mucho mi padre también me decía dos cosas. Mi padre me decía, Beatriz, cada vez que vienes, yo vivo en Madrid y yo soy en Toledo, cada vez que vienes a visitarnos, hay dos momentos que son muy alegres para mí. Una es cuando vienes y otra es cuando te vas. ¿Por qué? Porque no era soportable. Pero bueno, a medida que me he ido conociendo, aceptando, amando, que ya hablaremos cómo he desarrollado ese proceso y cómo también Romy ha desarrollado sus procesos para conquistar su seguridad, pues esa idea de que no era soportable la he soltado. Y una persona que ha estado 31 años de mi vida diciéndome, eres insoportable, ha dejado de decírmelo. O sea, estaba acostumbradísima a llegar a mi casa y a que me dijesen, Beatriz, eres insoportable. Y eso ha dejado de pasar. ¿Por qué? Porque ha cambiado en mí y se ha demostrado en el exterior. Y eso es en lo que nos vamos a centrar hoy. Cómo conquistar esa seguridad en nosotros. ¿Y de dónde vienen esas inseguridades? Pues de esas creencias que hemos ido aprendiendo y que tenemos que identificar. Porque aquello que no ves, no puedes transformar. Por tanto, como el último programa dijimos, tenemos que hacer consciente el subconsciente para poder trabajar en él. Y Exacto. solo termino ya, que me estoy montando un monologuito, y con esas, registro matutino que os invitamos a empezar a hacer y esas citas con vosotros mismos, vais a empezar a conoceros más y vais a empezar a identificar aquellas creencias, aquellas frases que han condicionado vuestra vida y que vosotros habéis interpretado el papel a raíz de esas. Por ejemplo, si a mí me decían que no era soportable, que era insoportable, yo tenía que actuar conforme a ese papel que había aprendido. Tenía que interpretar Perdón. a raíz de ahí. Se ha Sí, sigo ahí, emocionado sigo tanto ahí. el móvil de Romy que se me ha ido. Es que cuando Julitas le ha Sí, saludado, se ha sí, emocionado. sigo ahí, sigo ahí. Hola, Sí, Juli. sí. Estoy. Y pues lo que quería deciros es eso, que ahora vamos a empezar ya le paso la palabra a Romy, que por favor ha estado aquí escuchándome solemnemente, y cómo empezamos a cambiar esa cuestión de inseguridad, esas creencias que hemos tenido y que hemos ido absorbiendo a seguridad. Mira, de lo que, gracias por haberte desnudado y por habernos contado esas tres creencias provenientes de tu niñez, de tu biografía. Hay varias cosas ahí resaltantes. Y lo más, bueno, lo que quiero ahora hacer hincapié es de que tú tomaste la pose, es decir, tú te diste cuenta de que si bien provenían de un entorno familiar, pero tú tomaste la decisión de hacerte consciente, como lo acabas de decir, y de darte cuenta de que tú tienes el poder, porque eres el poder, para poder, valga la redundancia, para de esta manera hacer un cambio. Es decir, tú no te quedaste en el papel de víctima, sino que tú asumiste, tomaste la responsabilidad, aplicaste el perdón, porque tus papás hicieron lo mejor que pudieron haber hecho. Es decir, yo doy por hecho de que ellos no lo aprendieron de otra manera, de sus padres o de su entorno familiar, en el momento en el que ellos también fueron niños o adolescentes. Ellos solamente inconscientemente trasladaron o transfirieron aquella información o aquellas verdades limitantes o creencias limitantes que fueron adquiriendo ellos también de su entorno, las siguieron transmitiendo a quienes estaban más cerca, que eran ustedes. En este caso, en el tuyo, tú recibiste esa información. Y lo importante es que tú te diste cuenta, esa información yo ya no la acepto, no la quiero mantener en mí. Y voy a hacer. Tú tomaste las riendas, asumiste la responsabilidad. Y eso es lo importante. Darte cuenta de que sí es posible hacer un cambio. Siempre. Sin embargo, tienes que ir al acto, es decir, tienes que actuar, hacer algo, porque si es que te mantienes en ese círculo vicioso, vas a continuar por el principio de asociación, van a seguir llegando nuevas creencias o nuevas verdades limitantes que te van a mantener alejada de tu poder y te van a mantener en esa zona de confort, aunque esa zona de confort pueda ser tan indeseable
de lo indeseable que pueda ser, pero te va a mantener ahí porque a veces hay un dicho que dice más vale malo conocido que bueno por conocer, porque hasta ese estado, esa situación de confort, aunque sea tan indeseable, te da una especie de seguridad también, pero es Exacto. seguridad oprimente. Es una seguridad que te mantiene anclada. Y lo que nosotros queremos, y es lo que tú lograste hacer y seguimos haciendo, porque es algo que también me ha tocado hacer a mí y que continúo haciendo, es recuperar esa sensación de seguridad, pero desde una libertad. Es decir, liberarte de aquellas creencias limitantes. Y esa seguridad es una seguridad libre y no anclada o no oprimente, que es oprimente cuando te mantienes en ese estado de víctima, te desligas de tu responsabilidad y te mantienes en esa zona de confort. Y eso es lo que justamente nosotros queremos, o es lo que nosotros en el caso de Bea y en el caso mío, lo que hacemos es, no, nosotros tomamos la responsabilidad y decimos, no, nosotros queremos seguir evolucionando, queremos retomar esa sensación, queremos recuperar nuestro poder y hacer uso del mismo y crecer y seguir evolucionando, ¿no? De eso se trata en realidad, ¿no? Ujú. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, uno de los enemigos de la seguridad en uno mismo es el miedo a lo desconocido, como decías tú antes, esa creencia de mejor vale malo conocido que bueno por conocer. Y es una Exacto. frase que nos han dicho y no sé por qué hemos aprendido y aceptado. Exacto. Y es por eso que hay en muchas ocasiones nos mantenemos en relaciones, pueden ser relaciones amorosas, pueden ser relaciones de trabajo, pueden ser relaciones con tu salud, en el caso de los hipocondríacos, por ejemplo, que se mantienen en esas relaciones viciosas porque como tú dijiste, más vale malo conocido que bueno por conocer, y se mantienen en aquello y no son capaces de dar un cambio o de por lo menos girar simplemente el enfoque y darse cuenta de que existe algo más que eso. Y sí existe algo más. Pero como decimos nuevamente, de verdad que hay que hacer un salto. Es que decir que tienes que armarte de valor y que no se trata de otra cosa que audacia y atrevimiento a decir basta y hartarse de la situación y darse cuenta de que sí es posible, pero que solamente lo puedes hacer tú. Y no hay quien lo haga por ti. No esperar a que el entorno cambie para que yo cambie mi estado de ánimo. Es al revés. Tú eres la persona que tiene que hacer el cambio y entonces es cuando tú vas a ver eso impreso afuera. Justo estaba hoy día poniéndome a pensar que tenía que escribir un documento en Word y tenía que sacarle copia, tenía que imprimirlo. Tú sola, ¿qué es lo que sale impreso en la hoja? Solo aquello que tú has grabado en ese documento. Es decir, lo que tú tienes en tu subconsciente, las creencias que tú albergues allí, es aquello que vas a ver afuera. Es aquello que va a ver afuera reflejado. Entonces, lo que estás viendo afuera es solamente un indicio de lo que puede existir en ti. Entonces, en el caso que nos contabas tú de tus experiencias de lo que viviste de tu niñez y lo que seguiste viviendo y lo que se fue proyectando en tus relaciones también, te llegó a dar un indicio de que había algo que no estaba bien. Y tú tuviste el atrevimiento de hacerte consciente Ujú. en el Sí, cambio. mucho, mucho tiempo después y con muchas incomodidades y teniendo que transitar ese sufrimiento, por así decirlo, pero que yo lo había escogido, porque ese había sido mi camino al aprendizaje. Exacto. Y a veces es necesario también darse esas caídas y permitirse también eh, errar. Es que no hay nada de malo en ello. Es decir, me parece muy bien caerte, pero levántate y aprende algo. Y tienes que aprender. Es que hay un aprendizaje siempre detrás de cualquier situación incómoda que pueda existir. Ujú. Pero hay que tener esa predisposición de es decir, qué cosa me está diciendo esta situación. ¿Para qué ocurre en mi vida? Tiene que haber un para qué. Y es ahí donde tenemos que estar atentos, porque entonces esos indicios nos permiten de verdad hacer una introspección, que es lo que estamos empezando con el ejercicio que les dimos la semana pasada, que estamos haciendo todos, de hacer el registro matutino para saber qué existe en nosotros, ¿no? Entonces, eso es importante, es decir,
a estar atentos a lo que nosotros existe en nuestro interior, porque de allí surge todo. Ujú. Y luego en la frase de más vale malo conocido que bueno por conocer, también lo quiero relacionar con una cita de Susan Jeffers que dice, nos han enseñado a creer que negativo equivale a realista y positivo a poco realista. Y es cierto. Por eso nos da tanto miedo transitar lo desconocido, aunque lo conocido y esa zona de confort sea muy incómoda, sea indeseable, como tú decías, Romy, pero es realista. ¿Por qué? Porque es negativa, porque está llena de creencias negativas. ¿Cómo me voy a atrever a creer en lo positivo? ¿Estaré siendo poco realista? Mm. Eso es lo que nos han enseñado. Y sinceramente, yo si tengo que ser, si esa frase es cierta, yo me declaro Alicia en el País de las Maravillas. Me Ah, da igual. O sea, exacto. por, y además, ¿realista para quién? Cuando a mí me han dicho, muchas veces he oído en esa frase, algunas veces sí que he tenido esta conversación de, Beatriz, no estás siendo realista. ¿Cuál? ¿Tu realidad? ¿La tuya, la mía o el objetivo? Porque el objetivo es, si alguien lo ha conseguido, no siempre se fracasa. O si nadie lo ha conseguido, puedo ser yo la primera. Mm. Eh, ¿Cuál es la realidad? Yo animo a que cuando nos digan estás siendo poco realista, preguntes, ¿cuál? ¿Qué realidad? ¿La que tú tienes en la mente? ¿La que yo tengo en la mente? ¿O la objetiva que es neutra? Exacto. Y justo me acuerdo de un reel que acababa de ver tuyo en tu página, no sé si creo que lo pusiste hoy día, en el Sí. que hablabas también algo de lo que te ofrecían o te decían, tienes que ponerte esto, y tú decías, no, pero yo no quiero. Y tú decías, me he sido fiel a mí misma desde pequeña, y yo amo a esa niña que aprendió a decir no, aprendió a ser ella misma desde pequeña. Es decir, como tú dices, acabas de decir, ¿es la realidad de ellos o es la realidad mía la que estoy viviendo? ¿Estoy viviendo los sueños ajenos o estoy viviendo mis propios sueños? ¿Qué vida estoy viviendo? ¿No? Sí, es que ese reel lo hice porque muchas veces sentimos que no encajamos, no encajo en la sociedad o me siento fuera de lugar. ¿Por qué? Porque a lo mejor todo mi alrededor se está casando y yo no me caso, porque todo mi alrededor está teniendo hijos y yo he decidido que no, o al revés, porque yo he decidido tener hijos y mi alrededor no los quiere tener, o porque yo estoy empezando a emprender y todo mi alrededor trabaja a cuenta ajena, entonces yo soy la loca, yo soy la rara y empiezas a sentir que no encajas. Entonces, lo que quise hacer ver con ese reel es que yo de pequeña no me gustaba ponerme vestidos, entonces mi madre me obligaba y bla, 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 y yo pues reivindicaba mi derecho a ser diferente, a ponerme lo que yo quisiese y demás. A hoy en día creo que a medida que vamos creciendo, nos quitan un poco esa capacidad de reivindicar, sentirnos diferentes o de sentirnos cómodos por elegir algo distinto a lo social. Por ejemplo, yo a día de hoy sí que siento en algunos círculos que no encajo. Y me he castigado a veces por sentir esa incomodidad. Me ha acomplejado sentir esa incomodidad. Pero realmente luego me he preguntado, ¿dónde estás tratando de encajar? ¿Es tu mundo el que tú has escogido con tus reglas o el que han escogido otros para ti? Y empieza a ver que yo tampoco quiero ese mundo con esas reglas fijas y que no es el mío. Así que yo encajo en mi mundo y no me tengo que sentir mal por no encajar en el mundo de otros, porque yo no lo he escogido. Y quiero que empecemos a amar esa incomodidad que nos está diciendo que somos extraordinarios y que no somos comunes y Mm. empezar a enlazarlo con esa seguridad, la seguridad de ser tú mismo, poder permitírtelo. Estoy segura siendo yo, no me acompleja ser yo, no me incomoda ser yo. De hecho, me amo más por esas decisiones. ¿Y qué pasa? Hay que empezar a transitar esa incomodidad, a Exacto. sentirse cómodo. Y sabes lo que tú decías y lo que está, recuerdo lo que te decía tu mamá, o cuando decía, pero si no te pones el vestido, ¿qué van a decir los demás? Ya. ¿Qué van a decir los demás? Eso significa las expectativas
externas valen más que las propias, que las Claro. tuyas. Y vuelvo al punto, yo sé que los padres, yo también soy mamá, y en el caso de tus papás y de todos los que tengan hijos, a veces en piloto automático, pum, saca uno las frases y no se da cuenta de que la repercusión que pueden tener esas frases en tu entorno. Y son unas repercusiones gravísimas que pueden marcar a un niño de pequeño, es decir, que no piensa que esa verdad o esa información es la que existe, porque la escuchas una y otra vez que la terminas dando por válida. Entonces es tan importante, eh, es decir, todas las personas que estamos aquí, hacerse conscientes de la información que albergamos, porque no solamente es una información que afecta a nuestra propia vida, sino que también puede afectar al entorno que tenemos. Es decir, en el caso de los niños, o en el caso que estés en una relación de pareja o que estés en una relación laboral, ¿qué diálogo mantienes tú? Es decir, ¿qué es lo que acostumbras decir? Es decir, ¿eres capaz de hacer pronósticos positivos o eres capaz o estás acostumbrado a hacer hipótesis totalmente desastrosas, catastrofales? Porque esas Ujú. discusiones pueden ser de verdad que muy drásticas para las personas que te están escuchando. Y para ti igual. Es decir, ni qué decir para lo que estás manteniendo en tu mente. Es decir, ni contarlo. Pero a lo que yo voy es, imagínate las creencias que uno va asimilando de otras, del entorno, y que no son tuyas, en realidad. Por eso es que tenemos que ser conscientes de lo que uno dice para que otras personas no se vean afectadas en algún momento de esa información. Es decir, por amor a uno mismo y por amor al prójimo. Es decir, hay que saber lo que tenemos como válido en nosotros, porque las repercusiones pueden ser terribles. O pueden ser Total. buenas. Pueden haber también creencias muy buenas. Yo no digo que todo lo que hayamos escuchado de niños haya sido malo. Estoy segura de que hay muy buenos, que tanto tú como yo, y los tenemos de verdad, que hemos tenido siempre frases que nos digan, tú puedes, que sí, inténtalo, que sí sale muy bien, o que eres la mejor, o lo haces muy bien. Yo estoy segura de que existen también ese tipo de creencias, y si existen, pues hay que mantenerlas, hay que reforzarlas y adquirir nuevas que en conjunto se multipliquen. Pero aquellas que no son beneficiosas, reconocerlas y eliminarlas, porque son anclas, son frenos. Sí, sí. De hecho, las creencias que sostenemos pueden o impulsarnos o hundirnos. Por eso es muy importante ser conscientes del autosabotaje que nos vamos haciendo y como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como que no puedes, tienes razón. Correcto. Así es. Y de hecho, otra cosa que también habla el libro de Julia Cameron, del camino del artista, es un punto muy importante que a mí me encanta, que es el masoquismo. El masoquismo, que es el arte que hemos ido dominando y aprendiendo y perfeccionando. El autocastigo, ser nuestros mejores verdugos, la autotortura. Hemos perfeccionado ese arte de castigarnos, pero no hemos perfeccionado el arte de felicitarnos, de pensar en positivo, de dejar de ser catastróficos. Y es hora de cambiarlo. Exacto. Es el saboteador que existe en uno mismo. Y ese saboteador se alimenta de aquellas creencias limitantes que se fueron almacenando en el subconsciente, y es que salta, es como que cuando estás en las caricaturas tienes al angelito y al diablito, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, de pronto surge un pensamiento armonioso, positivo, y sale el diablito eh, diciéndote, no, pero como quién te ha dicho que vas a poder. Imagínate que quieres emprender un nuevo negocio o que de repente quieres hacer un giro total en el área laboral, quieres dejarlo todo y dices, no, pero yo siempre quise, no sé, dedicarme a la escritura y ya no quiero trabajar en una oficina, y que todo tu entorno te empieza y sale el diablito y pero tú sabes que crees que vas a poder, pero mira cómo está la situación económica. ¿Te has puesto a pensar
crees que vas a tener para pagar al mes, y empieza una y otra, y empieza una y otra, y te empiezas otra vez a hacer chiquito, y te empiezas así, te empiezas a encoger. ¿No? Y esa idea fantástica que tuviste, con tantas ideas, con tanto saboteador allí, se termina, se termina disipando, la termina, pero esfumando. Y debería ser al revés, debería ser al revés, es decir, lograr que ese diablito que está ahí empiece a perder poder y empiece tanto a poder que se empiece a cansar y ya no tenga fuerza para surgir. Y solamente tengas aquí al angelito que empiece a decir cosas bonitas, que son lo que alimenta, es lo que alimenta tu creatividad, tu motivación, tu disciplina, tu perseverancia, y es así como vas a empezar a abandonar en la zona de confort y te vas a atrever al cambio y vas a atreverte a trascender los miedos que son, ¿no? que tienen su origen en una creencia limitante y a continuar a la etapa de aprendizaje y al momento en el que tú empiezas a florecer y a hacer el crecimiento deseado. Entonces, eso es lo que nosotros, y que todos, ese es el ideal, ¿no? Es decir, lograr dar ese salto y empezar a alimentar a ese angelito en ti y dejar al saboteador en algún momento sin dejar de alimentarlo hasta que se debilite tanto que ya no tenga ganas de levantarse. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer algo, ese sabotador lo que hace es castigarnos con los juicios que tenemos, con las comparaciones, además no nos comparamos con alguien que esté empezando, no. Por ejemplo, si estás emprendiendo, no, te comparas con otro que lleva 5 años más que tú y dices, mira, ese está teniendo esos beneficios, no sé qué, y como dices tú, te vas haciendo más pequeñito. Lo contrario de tu seguridad, está potenciando tus inseguridades, tus miedos. Y las creencias son solo eso, creencias, no son hechos. ¿Sí? Así que veámoslas como son, que creencias, por tanto, además, esas creencias negativas, detrás existe un miedo. Y hay un secreto a voces que se nos olvida. El miedo lo creamos nosotros y es nuestra función descrearlo o transformarlo. Pero ese miedo, de quien tiene miedo, realmente, aunque suene redundante, es de ti, porque tiene miedo de tu potencial, porque conoce todo eso y, como dice Romy, empieza con el saboteador para disuadirte, para distraerte de quién es el verdadero creador de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. Y que se te olvide que eres tú, porque si tú te sientes más pequeñito frente a tu miedo gana. Pero tu miedo sabe esa terrible verdad, que quien le crea eres tú y que tú eres más grande. Tú le has creado, tú puedes descrearlo, transformarlo, transmutarlo, pero para eso te tienes que poner delante de él y tienes que aceptarlo y cambiarlo, cambiar las creencias que están arraigadas a ese miedo. Exacto. Y esto es lo que vamos a invitarte, Romy y yo, a hacer, porque ahora viene la pregunta mayor de este directo. ¿Cómo empiezo a trabajar en mi seguridad? ¿Cómo aumento mi seguridad? En primer lugar, la respuesta, ya te digo que no te va a gustar tanto, porque no va a ser así, de la noche al día, no es inmediato. Y cuando no es inmediato, nos causa cierto conflicto, porque nos gustan las cosas ya. Queremos todo inmediatamente, ya, ya, ya. Y si va a tardar un poquito, ya empieza un poco el conflicto. Pues para trabajar tu seguridad en ti, en primer lugar, se requiere generar cambios. Como decía Einstein, la definición de locura es hacer exactamente lo mismo y esperar nuevos resultados. Si tú estás aquí diciendo, yo lo quiero ya, 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 y no te comprometes a generar ningún cambio, no solo de actitud, de accionar, sino de pensamiento, ¿qué va a pasar? Pues que todo se quede igual. Y luego va a haber un ser que se va a quejar, que va a frustrarse aún más porque quiere todo ya y el cambio no llega, pero no está haciendo nada. Y Romy y yo, poco a poco, estamos integrando esos cambios en ti sin que tú te des cuenta, con ese registro matutino, con esa cita contigo mismo, con los ejercicios que luego te vamos a proponer y con estas charlas. Poco a poco te vamos integrando que se puede, que vamos a hacer que ese diablito pierda fuerza y que gane el ángel o
quien tú quieras que sea esa persona buena o que ganes tú, tu yo empoderado, tu yo increíble, tu yo diosa o dios creador. Vamos a hacer que gane. Y estamos generando esos cambios de modo, como ha dicho alguien aquí, pasito a pasito, suavecito. Pues igual, estamos generando esos cambios de modo más lento, pero constante. Exacto. Y tienes que permitirte también, ese tiempo te lo tienes que dar, porque eso es amarte. Es que esto parte de eso, del amarte, de ponerte por fin como tu única prioridad. Ponerte por fin en primer lugar y no las expectativas de los demás, de mis papás, de mi novio, de, no sé, de mi jefe, de mis colegas, de los amigos, no. Claro que son importantes también. Yo no digo que me tengo que aislar en lo absoluto, pero yo no puedo pretender de que, es decir, me tomen en serio si yo misma nunca me tomo en serio. Y esto es una manera de decir, basta de una vez, soy yo la persona más importante en mi mundo. De esta manera es que yo me pongo en el centro y es que tiene que ser así, no puede existir de otra manera. Y es cuando tú te pones de una vez, te decides hacer un cambio y empezar a, a analizar y ver qué cosa existe allí y qué cosa se tiene que cambiar. Y qué cosa existe que si es bueno, que si es positivo, pues entonces lo mantengo. Pero aquello que no me permite evolucionar, que no me permite florecer, entonces hay que eliminarlo, porque nada está allí cimentado de tal manera que no se pueda sacar. No, es posible cambiarlo. Y solo lo podemos hacer. Cada uno lo puede hacer. Y como decían, sí, paso a paso, con paciencia, con tranquilidad y permitirse caerse. Sí, uno se puede caer, pero tienes que levantarte nuevamente y aprender de la caída que acabas de tener. Y levantarte y seguir y seguir. Y tratarte con mucho amor, tenerte mucha paciencia, darte el tiempo necesario, no ponerte bajo presión, hacerlo de verdad con mucha cautela, de manera sutil, sin ninguna presión, es decir, hacerlo de manera muy suave, con mucho amor, mucha paciencia. Eso sí es importante. Exacto. Como dices, la seguridad se construye y como todo cambio requiere cierta paciencia, cierta paciencia no, mucha paciencia con uno mismo, cierto tiempo, un proceso de adaptación porque vamos a empezar a generar acciones que al principio van a ser un poco forzadas, pero luego van a ser naturales. Y luego también, ¿qué requiere? Un duelo. Tengo que despedirme de la versión que ya no soy Ujú. y a empezar a abrazar a mi nueva versión. Esto es como cuando éramos niños y los zapatos ya nos quedan pequeños. Esos zapatos nos han servido durante X tiempo y los hemos amado y han sido nuestros preferidos y nos han encantado, pero hemos crecido y los zapatos ya no nos encajan. A lo mejor incluso nos hacen un poco de daño porque nuestro pie es un poquito más grande. Pues es lo mismo. Esa versión que era pasada, se nos ha quedado pequeña y no hay que odiarla, no hay que tener malos sentimientos, nos ha servido, hay que amarla y hay que despedirse de ella desde el amor. Gracias por haber estado conmigo, gracias por haberme protegido con esas creencias limitantes, porque esas creencias limitantes realmente te están protegiendo. Han surgido para evitar que tengas dolor, que te enfrentes a determinadas cosas y demás. Y pues eso, hay que despedirse desde el amor. Gracias por estar ahí, gracias por haberme protegido, pero ahora tengo que avanzar a una nueva versión, que es lo que vamos a generar aquí. Exacto, es muy importante lo que acabas de decir. Hay que dejar morir a la vieja versión. Es decir, para que nuevas estructuras surjan, a veces es necesario, y a veces es imprescindible que las antiguas se destruyan. Y esa destrucción puede originar de repente algún tipo de roce, algún tipo de insatisfacción o de incomodidad, de miedo. Claro, eso es parte de, pero es necesario y hay que trascender esa incomodidad que pueda surgir, ese temor o ese miedo, esa duda, ese cuestionamiento. Hay que trascenderlo. Y entonces nos vamos a dar cuenta que cuando dejemos atrás ese túnel, vamos a encontrar, de verdad que vamos a encontrar algo distinto. Va a haber algo detrás del túnel, va a existir de todas maneras. Lo que nosotros queremos es que crezca no solo un jardín, sino una selva,
una selva hermosa, una selva con árboles tan fuertes, y esos árboles van a representar cada nuevo pensamiento que vamos a empezar, cada nueva creencia que nos empodere. Cada árbol de esa selva va a ser una nueva creencia que vamos a empezar a crear. Para nosotros, y en esa hermosa selva, vamos a vivir felices, y vivimos ya felices. Es una proyección que podemos hacer desde ahora. Exacto. ¿Y cómo generar esos cambios? Pues como estamos diciendo, con motivación, con constancia, con perseverancia y con paciencia. En primer lugar, como hemos estado invitando, por si aún no ha quedado claro, por si aún no ha quedado claro, cambiar tu diálogo interior, ser consciente que te estás contando, que te estás diciendo, qué creencias sostienes y empezar a cambiarlas. Luego, Romy y yo te daremos un ejercicio para esto. En segundo lugar, yo os invito a actuar como sí. Es decir, si yo quiero ser una persona exitosa, empoderada, preguntarme, ¿cómo actúa una persona exitosa, empoderada, segura, desde mi visión? Porque cada uno tenemos una versión de seguridad, de éxito, de empoderamiento, y empezar a actuar desde ahí. Y eso es lo que decía antes de ese proceso de adaptación, que al principio va a ser como forzado, pero luego va a salir natural, porque ya lo has integrado. Entonces, actuar como sí. Y luego aquí traigo ese refrán de una mentira 1000 veces dicha se convertirá en verdad. Tú a lo mejor puedes no creerte que eres una persona segura, pero si actúas como sí, vas a acabar siéndolo. Luego, también hay que invitar al cuerpo a que responda a una actitud segura, como caminando erguido, teniendo una postura corporal de seguridad. Si yo hago el directo así, pues seguramente nadie me crea de que puedo ser una persona segura o empoderada, porque voy escondiéndome por la vida. Y hay gente que, si os fijáis, anda así. Y no es porque tengan algún problema, que podría ser, sino porque se esconden. Y de hecho es una técnica, por ejemplo, si tenéis alguna reunión y estáis un poco inquietos, simplemente con que te yergas, te pones erguido, tú ya le dices al cuerpo que estás seguro, que no tienes miedo. Y eso también lo ven los demás. Y ese lenguaje corporal que tú estás transmitiendo es de seguridad. Así que si vamos a actuar más seguros, también vamos a actuar desde el cuerpo, no solo desde la mente. Vamos a invitar a todos a ser más seguros. Y también ese generar cambios que hay que hacer. Salir de nuestra zona de confort, aceptar retos, limitaciones. A mí también me encanta, Linita, te quiero. Sí, la cita. Lo que decía de aceptar retos nuevos, salir de esa zona de confort, porque para decirle a nuestra mente, o que mejor dicho, que nuestra mente integre y acepte como verdad que hemos cambiado, tenemos que hacérselo saber. ¿Cómo? Aceptando retos o desafíos u oportunidades que nos hagan salir de nuestra zona de confort y sobre todo comprometiéndonos a que cuando lo hagamos dejemos de pensar en negativo. Y luego, último, bueno, último que pueden aquí incluir un montón de cosas, pero lo que yo he escrito en mi lista es los límites. Que pongamos límites a las personas, en primer lugar, desde el amor. Hay veces que aceptamos migajas de los demás por miedo a que nos rechacen. Esto seguro, y lo sé, que se habla mucho en el programa de amor propio de Romy y de Ninita, que tenéis que ver los sábados. Pero bueno, así que ahí os mando tarea. Ella es Segundo, uy, diciembre. Vienes a visitar en diciembre. sí, yo también os iré a visitar. Luego, los límites es con las personas respecto a desde el amor, que cuando nos da miedo que nos rechacen, hay veces que aceptamos cosas que no tenemos que aceptar. Y también límites en relación en la profesión. Hay veces que nosotros no valoramos nuestro trabajo y eso lo mostramos al exterior. ¿Cómo? Poniendo un precio inferior al que debería porque sentimos que si no nadie nos va a comprar el producto, el servicio. O segundo, también no valorándolo, regalándolo. Cuando a lo mejor admiramos mucho a una persona y demás, le hacemos un trabajo del que sea y no le ponemos un precio. Ahí no estamos poniendo ningún límite y no nos estamos valorando nosotros. Y si no nos valoramos, el resto no nos va a valorar.
y eso es otra muestra de inseguridad. Y Ujú. bueno, luego ya para terminar, aunque he dicho que será la última, reinterpretar nuestros miedos y creencias. Romy, ¿querías añadir alguna más así sobre cómo generar cambios en tu seguridad? Sí, con relación al punto cuando dijiste, bueno, sobre la postura corporal, yo ya lo había mencionado en un par de veces. En todo caso, un tip que les puedo dar para que eso de repente los ayude, para que mantengan esa postura. Yo les he comentado que en las mañanas cuando programo mi día, yo me pongo antes de levantarme, me pongo una corona. Tú, Bea, tienes lo del Paseo de la Fama. Entonces, hay dos opciones. O tú te vas todos los días, ya estás en tu casa, estás en la calle, estás en el Paseo de la Fama porque eres una estrella, es que lo eres, o si deseas, te puedes colocar una corona y cuando tienes la corona tienes que mantenerte erguida. Para que no se te caiga la corona, sí o sí tienes que estar con la postura siempre de la reina o del rey. Entonces, ese tipo de ejercicios te pueden ayudar para que mentalmente, cuando estés en la calle, te acuerdes, tengo puesta la corona o estoy ahora en el Paseo de la Fama. Entonces, de esa manera mantienes la postura, ¿no? Que te va a ayudar a que tu expresión corporal esté acorde con tu nueva verdad, que es la de ser una persona segura de sí misma, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante. Y cuando también mencionaste, bueno, somos el punto de partida, siempre. En el caso de los límites, tienes que aprender a escucharte. Cuando tú dices que, bueno, que a veces solamente escuchamos lo que el resto desea y no somos capaces de decir un no por complacer aquí y allá. Aunque nosotros nos extralimitemos, aunque estemos al fin de nuestras energías, no importa, yo puedo, así te lo empiezas a decir, no puedo, no importa, aunque estés cansado, no, tú tienes que aprender a escucharte, tienes que aprender a escuchar las señales que te dice tu cuerpo, tu organismo, tu interior. En algún momento algo tiene que haber, hablan algunos del sexto sentido, pues escucha ese sexto sentido, no lo dejes sin voz, es decir, dale voz a lo que existe en ti, a las señales que te brinda tu interior y escúchalas y dales respuesta. Si necesitas un día decir, no, yo no tengo hoy ganas de salir o ir de marcha, pues no voy y me quedo en casa. Y si sí quiero, sí voy. Y si tengo otro plan o si tengo una propuesta, la digo. Es decir, atrévete a decir las cosas. Es decir, no te quedes callado, no te quedes en silencio por miedo a lo que dirán las personas o por miedo al rechazo. Esa es una forma también de empezar a construir, a reforzar esa seguridad en ti mismo. Dejar de darle importancia al parecer de los demás. Es decir, si la decisión que estás tomando la estás tomando desde el amor propio, es un beneficio para ti, un beneficio conjunto. Entonces, no hay por qué tener miedo de lo que van a decir o del rechazo. No, porque lo único que estás haciendo es ignorarte a ti o rechazarte a ti, si solamente estás haciendo eco de las expectativas externas, ¿no? Eso era lo que quería, solamente complementar con toda la lista que nos hiciste, que de verdad que son muchísimos tips. Sí, y yo creo que podemos pasar a la tareita. Sí, que ponen a... Bueno, te dejo elegir. ¿Cuál de los dos ejercicios quieres decir? Um, bueno, entonces empezamos con el ejercicio de las afirmaciones, ¿te parece? Sí, sí, yo encantada. Tenemos dos ejercicios adicionales a los que ya iniciamos la semana pasada, que Importante. bueno, uno es el de la cita semanal contigo y el otro es que eso es cuando también hablabas de los desafíos, que algo nuevo, es decir, atreverte a hacer algo nuevo para salir de la zona de confort. Esa es una forma de empezar a hacer un nuevo hábito, es decir, empezar a salir de allí, es decir, ay no, pero ¿qué van a decir? O qué miedo, nunca lo he hecho, ¿qué van a pensar? Estoy solita, estoy solo, ay no, que se ve raro, no, qué raro ni qué raro, atrévete y hazlo. Eso es una forma de salir de la zona de confort y de repente ya de ahí tirarte abajo una creencia limitante que por ahí debe estar albergándose. Bueno, ese ejercicio lo mantenemos y también el registro diario, el registro matutino también lo mantenemos. Adicionalmente, comienzo con el ejercicio que era el de las afirmaciones, es decir, eh, lo recomendable sería que lo hagamos en las noches antes de acostarnos. Bea, tú me complementas cuando termine de decir esto, ¿por qué es tan beneficioso hacerlo antes? ¿No? ¿Cuál es el efecto positivo?
relacionado con las horas de descanso que tenemos a continuación, cuando nos vamos a dormir, me lo complementas, por favor. Entonces, antes de acostarnos, tenemos una libreta a la mano, espero que la tengan, en donde vamos a empezar a escribir afirmaciones, exacto, ahí tenemos nuestras libretas, en donde vamos a empezar a escribir afirmaciones en primera persona y en presente. Eso es importante, es decir, ya das por hecho, como decía Bea, haz como si, y eso es importante, ya es un hecho lo que tú estás afirmando ahora. Entonces, las empiezas a escribir, y es muy probable que cuando empieces a escribir esas nuevas afirmaciones, de la situación ideal que tú quieres vivir o el deseo que tú tienes o la solución a una situación que de repente esté por ahí inconclusa, probablemente surja el diablito o el saboteador. Es muy probable que surja. Y que te van a empezar a decir, pero ¿cómo es? Si tú vas a empezar a afirmar, por ejemplo, yo soy, no sé, pues yo soy inteligente, yo soy amada, yo soy... Y cuando dices amada, y va a empezar aquí y te dice, ¿cómo que amada? ¿No te has dado cuenta cómo te trata tu pareja? ¿O no te has dado cuenta cómo se portan los hombres? O yo qué sé. Y empiezan allí algún tipo de contradicciones. Tú las puedes escribir en un papel aparte. Ese tipo de sabotajes que puedan empezar a surgir. Y en el momento las vas a cambiar, vas a hacer una reformulación, un reframe. Entonces, si te ponen allí, pero si tú no eres amada, yo soy amada, yo soy exitosa. Entonces, vas a hacer el contrario en positivo. Si surge alguna idea que te sabotee o que sea contradictoria con la No afirmación sé, que estás haciendo, la vas a... se cortó un poquito, creo. Así que vas a tener que volver a repetir el último minuto. El minuto. Bueno, solamente era eso, que cuando empiezan a escribir la afirmación en positivo, en presente y en primera persona, probablemente surja algún contraste, es decir, surja de repente alguna idea que te esté saboteando, es decir, algo que lo quiera revertir. En ese momento lo que vas a hacer, si deseas, lo puedes escribir esa idea contradictoria en un papel adicional y en el papel en la hoja de afirmaciones la vas a transformar en positivo. Si tú acabas de escribir, yo soy amada, y si en el momento surge aquí el diablito y te dice, ¿cómo que eres amada? Si no eres amada, si dices, si yo soy exitosa, si tú no eres exitosa, mira la vida que tienes, qué sé yo, así empieza en esas ideas saboteadoras. Pues tú lo que vas a hacer, escribes lo que acaba de surgir, ese sabotaje lo escribes en un papel aparte y vas a escribir el contrario en tu papel, en tu hoja de afirmaciones. Yo soy exitosa, yo soy creativa, yo soy amada, yo soy muy talentosa, ¿no? Es decir, todas las afirmaciones que en este momento reflejen el nuevo estado que tú deseas habitar o el nuevo deseo que tú quieres que sea ya un hecho, que ya es un hecho. Si tú lo deseas, es un hecho. Entonces, todo lo que refleje esa nueva versión tuya, la escribes en positivo, en presente y en primera persona y disfrútalo cuando lo hagas. Recuerda, eso es muy importante. Recuerda de hacerlo y sentí, porque va a surgir en ese momento una emoción, probablemente que sí. Cuando tú escribas, yo soy exitosa, no sé, vas a ver de repente estrellitas o vas a sentir las estrellitas en el aire, yo qué sé, pues lo disfrutas y disfruta esa emoción en ti. Trata de que salga de lo más interno tuyo, de tu ser, es decir, y así impregnas esas nuevas afirmaciones que estás escribiendo. Y eso lo hacemos antes de dormir. ¿Cuál es el efecto positivo antes de acostarnos, Bea? A ver, el efecto positivo es que esas afirmaciones, si has sentido esas estrellitas, como dice Romy, se van a impregnar aún más en ti y se va a ver reflejado en tu sueño. Tu mente consciente, que es donde está leyendo esas afirmaciones, yo propongo, como os ha dicho Romy, que vais a tener una lista luego de afirmaciones positivas, que la vais a hacer, pero luego, una vez tengas todas, la leas completa y te permitas sentir esas estrellitas, esa emoción, permitirte primero sentir que eres eso, porque ya lo eres. Si tú has empezado a reconocerlo, lo eres, pero tienes que permitírtelo. Entonces, primero las vamos a leer, vamos a sentir esas emociones, esas estrellitas y nos vamos a dormir con ese sentimiento, con esa emoción. ¿Qué va a hacer? Ese consciente va a pasar la información al subconsciente y lo va a dejar impreso.
Y a veces incluso podemos tener sueños en aras a esas afirmaciones, enfocados en esas afirmaciones y despertarnos con despertarnos enfocados a esa versión, es decir, ¿cómo decirlo? Catapultados, empujados a vivir el día acorde a esas afirmaciones que hemos estado escribiendo. ¿Por qué? Porque hemos utilizado un momento poderoso como es antes de dormir, donde el subconsciente se activa aún más y lo que manifiesta, es decir, lo que exterioriza las creencias no es el consciente, es el subconsciente. Entonces, con esa lista trabajamos directamente con él en el momento más poderoso. Bueno, uno de los momentos más poderosos, que es cuando vamos a acostarnos, al igual que otro de los momentos más poderosos es cuando vamos a levantarnos, pero ya tenemos el registro matutino que lo vamos a utilizar también en nuestro favor. Así que vamos a utilizar con estos dos ejercicios los dos momentos más poderosos del día, cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Y ahora os vuelvo a pasar a Romy para que os comente la última tareita que vais a amar. Ah, sí. Miren, el segundo ejercicio que les proponemos, Bea y yo, es que en la semana, en algún momento, desde hoy martes hasta el próximo martes, se dediquen un tiempo, ustedes a solas, y hagan una lista de cumplidos a sí mismos, ¿ok? Por ejemplo, Bea, ¿qué cumplido te dirías o qué cumplidos te dirías tú? A ver, cuéntanos, ¿qué cumplidos te harías? Pues yo es que hay veces que son como también ya afirmaciones, en el sentido de soy la mejor coach del mundo, así, sin pena. Soy una persona muy valiosa, soy una profesional exitosa, soy, ¿por qué no? Soy bella, soy hermosa, soy empoderada. Además, no solo el cumplido, sino también me siento como una mujer capaz de todo, me siento valiente. O, de hecho, yo esa lista de cumplidos la hago a través de un diario de agradecimiento, de gracias por haber sido valiente hoy, gracias Beatriz por haber brillado en ese directo. Así, yo me hago, o sea, tengo un diario de agradecimiento que doy gracias, o sea, escribo tres gracias al universo, a Dios, a quien queráis vosotros, que esas no dependen de mí. Por ejemplo, gracias, bueno, que no dependen de mí directamente, en el sentido de que lo pueda hacer en el momento. Por ejemplo, gracias por esta casa, gracias por mi salud, gracias por la comida, gracias por mi familia, gracias X. Y luego tres cosas que yo he hecho en ese día. Por eso digo que dependen enteramente de ti, aunque para mí realmente todo depende de ti porque es donde te enfoques. Pero, por ejemplo, gracias por haber hecho ese directo y haber brillado. Gracias por haber terminado esa reunión que tenías miedo de hacer. Gracias por haber salido a correr cuando no te apetecía, por ti, para forjar tu disciplina y el compromiso contigo. Cosas así, cosas que me agradezco yo. Gracias por haber comido sano. X. Gracias por haber tenido esa cita contigo. Gracias por haber tenido la disciplina para continuar las páginas y el registro matutino. Pues lo hago así. Eso son mi lista de cumplidos, que la transformo en agradecimiento. Pero como tanto Romy y yo hacemos las tareas a las que os invitamos, esta semana haré mi lista de cumplidos. Exacto. Y esa lista de cumplidos las puedes escribir una vez durante esta semana. Si quieres hacerla más veces en la semana, perfecto. Pero si es que la haces en una lista, la puedes tener en un lugar visible donde tú las puedes leer una y otra vez. Eso te va a permitir revivir esa sensación de confort contigo misma, es decir, de plenitud contigo misma. Te vas a sentir tan bien porque probablemente no existió alguien que te diera esos cumplidos. O probablemente sí, pero de repente esa persona ya no está ahí para que te lo diga. Pues te lo vas a decir ahora tú misma. Qué bonito que salgan de tu propio ser, que con tu propia voz, con tu escritura, tú las vas a leer y las vas a disfrutar cuando lo hagas. Es decir, siéntete feliz cuando las leas. Es por ti, para ti. Es un regalo que te estás haciendo. Ponlo en un lugar visible. Si estás en tu lugar de trabajo, lo puedes poner allí donde tienes tu monitor. O si estás, no sé, o estás lo puedes poner de repente en tu refrigeradora, lo puedes poner ahí
con un magnet, con un imán para que lo tengas siempre a la mano y lo veas, lo leas. Si deseas, lo puedes poner junto a una foto tuya. Puedes tener una foto, me imagino, y doy por hecho que tienes un portrait, un rostro, un retrato tuyo. Ahí es lo que yo hago. Yo tengo, me encantan las fotografías y el lugar que yo siempre, yo adoro las fotografías por donde yo estoy con las personas que tanto amo. Pero esa fotografía, yo tengo una fotografía mía en la que estoy sonriendo